Vale, la computadora. Hola Rosa. Hola. Bueno, nos quedamos todos en silencio. Bueno, me presento. Bueno, yo soy Marcelo Caballero, soy un argentino que hace unos 15 años que vivo acá en Cataluña. Y bueno, como le decía a Rosa en unos preparativos que hicimos a las 4 de la tarde para no cometer algunos errores, pero seguramente que los cometeré igual, porque esto soy un poco tecnorrígido. Pero el tema es que yo llegué como fotoperiodista y fotodocumental, publicando en revistas de Argentina y también de Barcelona, porque viajaba por muchas partes del mundo y traía material y con eso sobrevivía, o vivíamos más o menos bien. Y a pesar de ello, en esos años, 2007, 2008, empezó la curva, ¿no? La curva en hacerse cada vez más inclinada para los que nos dedicábamos a publicar en revistas o en diarios, en la prensa. Entonces uno se tenía que reinventar y ahí descubrí, gracias a un grupo de amigos que empezamos a juntarnos de una manera muy bohemia y después terminamos siendo un grupo, me refiero a Calle 35, que fue un colectivo de fotografía urbana, el primero que se hizo en España, y lo armamos en Barcelona, con gente como Rafa Badía, Rafa Pérez, un gran fotógrafo de viajes, Carlos Prieto, Jordi Beltri, había un fotógrafo griego, Dimitris Melios, que trabaja muy bien en Nueva York, un grande también, y mucha gente más, ¿no? Éramos un grupo muy, muy grande. Mingo Venero también, que creo que estuvo en la asociación, Rosa, haciendo cosas de fotografía urbana, David Salcedo, que fue fue elegido fotógrafo talento del FENAC en el año 2017. Teníamos un grupo de gente increíble y todos estábamos convencidos de que había que reinventarse en esa época, porque ya no se podía vivir de la fotografía en prensa, y empezamos a mirar el patio trasero de nuestras casas, metafóricamente hablando, empezamos a mirar los espacios donde vivíamos, porque al fin y al cabo no se puede ir a China todos los días y no se puede ir a la India todos los días y no se podían amortizar los costos. Y la gente hoy en día que se está dedicando al fotoperiodismo, realmente están haciendo malabarismos y algunos pierden la vida, como estos dos grandes fotoperiodistas que murieron en Burkina Faso hace algunos días, Sí. que se estaban reinventando a través de la televisión, a través de Internet, a través de otros espacios para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, uno ya tiene años en esto de intentar utilizar la fotografía en los espacios de tu entorno. Y ahora con la pandemia ya es como, me siento un poco cubano, ya estoy acostumbrado, ¿no? A pasarla mal, porque el fotógrafo nunca tiene estabilidad. Pero la estabilidad que yo tengo en este momento, que no pasa por el dinero, sino pasa por el tema vital, ¿no? Y en ese sentido soy una persona muy feliz, porque he logrado a través de la fotografía generarme disfrute y mucho juego a través del entorno donde vivo, que no puedo ir a ningún lado. Ahora estamos un poquito más abiertos para movernos de un lugar a otro, pero durante un año estuvimos casi encerrados. Entonces, la fotografía fue realmente lo mejor que me ha pasado en mi vida y quiero en esta hora, dentro de lo que pueda, poder explicarles un poco cómo yo genero un espacio vital de trabajo a través de la composición, a través del juego de perseguir la luz, a través de proyectos cotidianos, y poder bueno, tener un cierto equilibrio mental para poder no caerme debido a la pandemia, bueno, que es el gran problema del mundo, ¿no? Y bueno, yo cuento mis pequeñas historias, ¿no? Porque esto de fotografiar en pandemia ha sido esclarecedor. Yo todos los días, desde que empezó la pandemia, estaba generándome fotografía, generándome proyectos. Al principio, cuando estábamos muy confinados, era una situación muy
muy difícil de salir a la calle, pero obviamente no salíamos, pero estábamos trabajando y han visto muchos proyectos, muchos fotógrafos han hecho lo mismo, ¿no? Trabajando de las ventanas, trabajando dentro de los espacios internos, ¿no? Y después cuando empecé a salir, ya actualmente, por ejemplo, para que tengan una idea, me hago entre 5 o 10 kilómetros diarios eh, caminando por la ciudad, siempre haciendo los mismos caminatas, que me da salud, me da perspectiva, y además, ustedes dirán que monótono, no, porque yo persigo la luz, y la luz cada día es diferente, entonces voy a los mismos lugares a fotografiar la luz, y me salen trabajos increíbles. Hay una película que se llama Smoke, que tiene unos cuantos años, que uno de los personajes fotografiaba el mismo lugar durante muchísimo tiempo, durante 2 o 3 años, y creó un álbum de fotos. Entonces se lo presentó a un amigo, y el amigo miraba las fotos y eran todas iguales. Y le dijo, no, no son todas iguales. Cada foto está hecha en un diferente día y una diferente luz y una diferente estación del año, ¿no? Entonces es el mismo lugar, el mismo patrón compositivo, pero es diferente la luz, porque cada día es diferente. Es como un río, el agua pasa, el río parece que es igual el agua, pero el agua no es la misma, es un devenir, es un continuo cambio. Entonces no se produce la monotonía, no se produce, por lo menos para mí, no se me producen esos lapsus, ¿no? Es decir, me quiero ir a Cuba todos los días, me quiero ir a la India, me quiero viajar, por supuesto que quiero viajar, pero mientras tanto uno tiene que generarse un buen escape a través de la fotografía, y en ese contexto lo he generado, y por eso quiero contar mi humilde experiencia en esta charla que tengo contigo, Rosa, y con todo el grupo, y además comentarles que estoy, bueno, implementando talleres que están en función de esto, ¿no? Bueno, capaz que me estoy adelantando un poco, Sí. Rosa. No sé, ¿me querés orientar por algún lugar, por alguna pregunta, si me voy ya introduciendo en el tema? Porque me voy por las redes. No, bueno, lo que comentábamos de tu inquietud de al estar viajando tanto por todo el mundo, y ahora te has dado cuenta que dentro de tu misma terraza, que hay muchas cosas que explicar en tu entorno, ¿no? Es una de las cosas cuando hemos estado hablando que yo coincido contigo, que no hace falta irte a la India o cualquier país para explicar una narración de lo que ocurre alrededor nuestro, que es muy interesante y apasionante. Y con lo que comentas con la luz también, que es algo que cada día es diferente, ¿eh? Aunque estés haciendo la misma fotografía en el mismo espacio, varía siempre. Hay una atmósfera diferente en la imagen. Sí, 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 sí. Y uno intenta mirar la luz, pero hacer juegos de composición. Eh, uno, en primer lugar, uno tiene que tener una formación no tan técnica, porque el tema de la técnica en 2 segundos se educa uno, porque no es tan difícil la técnica. La fotografía, velocidad y diafragma, y ahora con la postproducción, algunas cositas más y ya está. El tema de la formación de la fotografía tiene que ver con la experiencia de formarte compositivamente con los grandes maestros. ¿Y cómo se llega a eso? Mirando libros de fotografía de buenos autores, de diversos, ¿no? No tienen que ser, cada uno tendrá sus preferidos, ¿no? Eso es algo muy abierto, pero siempre mirar cómo trabajan esos grandes maestros que uno cree que son grandes maestros. Entonces, a partir de ahí uno va pensando distintas composiciones, y hacerlo como un juego, como un disfrute, como algo sin la obligación de generarte una presión, ¿no? Entonces, después uno sale a la calle o sale a un espacio interior, depende de lo que uno haga, retratos, no tiene que generarse mucho movimiento, simplemente empezar a ver el entorno con otros ojos. Y entonces ahí aparecen que uno es autocrítico, porque uno empieza a fotografiar y se va equivocando, entonces uno tiene que ser autocrítico de que se ha equivocado para mejorar el otro día. Uno aprende a través del fracaso,
no a través de los me gustas que me hagan en Facebook, sino de uno darse cuenta que se ha equivocado, fenómeno. Mañana intento mejorar por aquí, mejorar por acá. Bueno, cada uno tendrá su librito, ¿no? Porque no existen, en la fotografía no existen reglas que todo el mundo tiene que seguir. Yo soy un convencido de que uno tiene que intentar primero disfrutar y a partir del disfrute ir tomando elegantemente algunos aspectos de la composición que existen, ¿no? Que hay una serie de discursos de la fotografía que hacen al lenguaje. Entonces, a partir de ahí, uno va entrando en un mundo maravilloso que es cambiante, además, porque no es lo mismo la fotografía que yo hacía hace 15 años cuando llegué a Cataluña, que la fotografía que hago ahora. No sé si es mejor o peor, pero es diferente. Uno va cambiando, van entrando también aspectos de la vida que uno va llevando, ¿no? Eh, en fin, hay tantas cosas que hacen que alimenten al fotógrafo, porque, como te dije también al principio cuando conversábamos, Sí, la fotografía no es una cámara, la cámara eres tú, esto que está acá. mm, Esta es la mejor cámara que hay, porque podés tener la mejor cámara del mercado, pero si no utilizamos esto, es muy difícil que salgan fotografías con ciertos criterios. Y después la cámara, bueno, hace lo que tú quieres, ¿no? Y eso es lo lindo, ¿no? Que uno pueda ejecutar un montón de pautas en función de la tecnología que tenga. Yo tengo amigos que son profesionales con cámaras lomográficas, o sea, con cámaras de plástico que tienen simplemente velocidad y obturación, ningún tipo de automatismo y además no tienen ni siquiera sensor y ya conocen ciertas reglas y trabajan con película, claro, y fascinante, ¿no? Y no quieren más. Y también Disculpe, conozco a otros autores que trabajan con la mejor tecnología y también hacen grandes fotos. O sea, cada uno tiene su librito. Lo importante es tener una buena predisposición mental para poder abarcar todo y tratar de escuchar todo y leer todo y mirar todo. ¿Para qué? Para que todo eso después confluya en la fotografía, ¿no? Por ejemplo, Paul Strand, que fue un gran fotógrafo de los años 20, que fue uno de los primeros grandes fotógrafos en la época de Alfred Stegli, no sé si te acordás de Camera Work, que era una revista de fotografía que fue la primera que salió en Nueva York. mm, Él decía, por ejemplo, que nunca hay que dejar de ser estudiante. Y es cierto, uno tiene que hasta el último día aprender, ¿no? Si uno dice, ya sé todo, ya listo, ¿no? Lo que viene no es mejor, es peor que lo que yo hacía, no, al contrario. Si estamos viendo que las redes sociales o Internet o todo lo que Foncuberta, por ejemplo, está hablando, que es un tsunami de imágenes que está en todos lados, no hay que cerrarse a eso, hay que intentar ver por dónde va la tendencia de la fotografía contemporánea o cuáles son los tipos de composiciones que se utilizan ahora, e intentar también aprender de eso, ¿no? Para no quedarte en el pasado. Hay que buscar siempre confluir todo, ¿no? Y eso también te hace mantener joven, te hace mantener activo, te hace mantener creativo. Yo puedo tener conversaciones y además proyectos creativos con gente que es mucho más joven que yo. Actualmente estoy haciendo un trabajo, yo tengo 57 años y estoy haciendo un trabajo con un muchacho de 40 años que estamos haciendo un trabajo que tenemos una concepción diferente de la fotografía, casi 20 años de diferencia tenemos, y fotográficamente estamos unidos. Entonces, es como que se te abren otros campos visuales a través del trabajo en conjunto con otras personas. Eso es lo que yo te comentaba hoy, ¿no? De Figueras, es- que sí, estamos es haciendo una exposición, importante, vamos a hacer una exposición el año que viene a través del Museo del Empordà, sí. y después de tanto caminar este año Figueras ha salido un trabajo realmente digno, ¿no? Porque todos los días fotografiando, y el mismo lugar, la misma gente, pero no es lo mismo. Todo va cambiando, ¿no? Cada día. Ahora casualmente este fin de semana tenemos la fiesta de Santa Creu, que es una fiesta
que se hace tradicionalmente aquí en Figueras, y ya mañana tempranito ya estamos Ahí, metidos en donde haya algo, ¿no? parando. Sí. Bueno, nada, que Margarita me parece que quería comentar algo. ¿Margarita? No, no, era que coincidimos cuando él dijo que tiene compañeros que hacen fotografías muy buenas con unas cámaras muy sencillas. Sí, sí, si no sabes mirar, aunque tengas un equipo de miles de euros, no miras, porque la cámara no lo hace por ti, tú eres el que tienes que tener esa sensibilidad de captar lo que espera por ti, y no importa el equipo, lo que importa es la sensibilidad, la intuición, no sé, percibir eso en el momento. Eso coincidimos en lo que él planteó. Sí, yo eso también. eso que dices, Margarita, es muy bonito, porque justamente es lo que te hace vital, ¿viste? Eh, yo a veces, no, voy a decir una parafrullada, ¿no? Algo capaz que no tiene sentido, pero cuando salgo a fotografiar de esta manera, pensando o sea, mirando con mis ojos, no con la cámara, sino reflexionando la fotografía a través de mi mirada, estoy como un niño en la calle. Voy curioseando como un niño. ¿Por qué? Porque vas mirando, estamos tan acostumbrados a andar por la calle y mirar simplemente los lugares donde vamos a comprar, donde vamos a disfrutar con la familia. Eh, Estamos como programados desde la casa a un lugar. Siempre tenemos que tener un inicio y un final en la calle, ¿no? Y por eso vamos con los móviles todo el día y no miramos alrededor. Nosotros fotógrafos, que tenemos la suerte de querer la fotografía, vamos por la calle mirando lo que nadie mira, porque no se mira, solamente Sí, uno lo que mira. dice que lo esencial es invisible a los ojos de muchos. Tal cual. Entonces eso es lo que percibimos, ¿no? La gente me dice, pero ¿por qué tú te paras? ¿Y eso por qué lo fotografías? ¿Cómo te llamó la atención eso? ¿Qué viste en eso? Algo que yo no te puedo explicar porque todas las imágenes, cuando te dicen, ¿qué quisiste decir con eso? No, eso tiene un discurso que tú lo tienes que asimilar, verlo desde tu perspectiva. Yo no te puedo explicar una imagen. Eso Claro. me atrapó y por eso lo hice. Y cuando lo llevas a la fotografía, dice la gente, es verdad, mira, yo no me hubiera fijado en eso. Y que hay que Y, descubrir las cosas. y te digo más, esto no está al alcance de pocos. Si uno va pensando, va construyéndose, formándose, mira, te digo, tengo amigos que, no quiero decir nombres, porque el mundo, no es que no, pero bueno, son gente que ha venido a mis talleres, que no habían tomado una cámara en su vida, pero tenían mucha vida, y cuando se dieron cuenta, o nos dimos cuenta juntos en los talleres, que había ganas de hacer fotografías, y lo tomaron con tanta pasión que en 2 o 3 años ya han publicado libros, y están haciendo exposiciones, y ellos no confiaban en sí mismos, sino que era como que, en ese sentido estoy muy orgulloso, porque han logrado a través de los talleres que he propuesto, la forma que trabajamos, en estimular a esa gente que no sabían que eran fotógrafos, y sin querer se dieron cuenta, se cruzó una cámara en sus vidas, y ahora están generando propuestas personales como tú lo estás planteando, ¿no? Con esa percepción de pasión, ¿no? Porque la fotografía, la única manera de trabajar la fotografía es con pasión, no queda otra. Es algo que uno tiene que tenerlo muy adentro y sacarlo, porque si no, no se puede hacer No fotografía. se puede improvisar. Usted No, puede salir un día y no hacer una foto, nada, o no encontrar motivación, y otro día no, sí, encontrar lo que estaba buscando hace tiempo y sí, no sí. se lo había propuesto. Yo creo que sí, estoy convencido. Yo creo que todo el mundo puede fotografiar, por suerte. La democratización de la cámara ha sido bueno para todo el mundo, pero una cosa es utilizar la cámara para fotografiar como documento personal o como un documento para comunicarte, ¿no? Y otra cosa es generar una propuesta fotográfica. En ese sentido, ya hay ciertos niveles, ¿no? Porque todos escribimos, por suerte, todos
ya estamos alfabetizados y podemos escribir 1 kilo de patatas, 1 kilo de cebolla y me voy al supermercado. Pero después decir, el amanecer discurre lentamente en paralelo con... Exacto, porque del pensamiento a la palabra hay un abismo. O a lo mejor yo lo pienso muy bonito, no lo sé volcar en un párrafo y lo siento. Y la fotografía es igual. La fotografía es igual. El tema es, el otro día lo veíamos con Osu, hicimos un taller de cine y composición, creo que estaba Teresa por ahí. Osu, por ejemplo, utilizaba muy pocos planos, ¿no?, para trabajar su cine. Y con respecto al cine de Hollywood, ¿no?, que está lleno de montajes, primeros planos, contrapicados, bueno. Y hacía, por ejemplo, en una persona acá y otra acá conversando, hacía un plano, contraplano, y ya está. Y después hacía frontalidad de personajes, ¿no? Y en el medio ponía algo que después estuve trabajando con el grupo, que es el plano almohada, que viene a ser como una especie de elipsis cuando se cambia de un lugar a otro, que en fotografía, por ejemplo, cuando hacemos un libro, ponemos una fotografía acá e intentamos que la otra fotografía tenga una cierta relación para que no se rompa el proyecto. Entonces lo que hacía Osu es poner un plano almohada, un still shot, que fue una creación de él, que era algo muy diferente a las 2 secuencias anteriores, entonces, pero tenía un significado que, como decías tú, Margarita, no era para explicarlo, sino que era multiinterpretativo, podía explicar una cosa para uno, explicar otra cosa para otro. Normalmente eran bodegones urbanísticos, ¿no? Y uno no, si no está acostumbrado a ver ese tipo de películas japonesas, uno no sabe por qué aparecen, ¿no? Y bueno, empecé a practicar estas cosas con los chicos, y hacíamos trípticos, y poníamos el plano almohada en el medio, y mira, me hicieron unas cosas maravillosas, porque lograron relacionar la vida y, por ejemplo, la infancia y la adultez en 2 fotos y un plano almohada en el medio. Y entonces trabajamos en eso, en el taller, y la gente quedó maravillada, y ahora tienen otro recurso más para poder generar una relación fotográfica en una serie, etcétera, etcétera. Y es ahí donde yo me planteo la relación del fotógrafo, ¿no?, con la fotografía. Y ahí es donde hay que desarrollar una formación, hay que trabajar en talleres, ver un poquito cómo trabajan otros y poder entender un poco de qué va la historia. Y en las películas me fijo mucho en la fotografía y sobre todo las películas en blanco y negro, la japonesa, como usted dice, que tiene una magia, no sé, algo Sí, de sí, eso. totalmente. Es una magia que además aprendes a pensar con pocas cosas. No pensás Fíjate con vos que pocas cosas. otra de las cosas que Osu utilizaba, que yo particularmente lo utilizo y todos los que trabajamos la fotografía urbana, es trabajar con una sola distancia focal. ¿Por qué? Porque de esa manera uno no piensa tanto en la cámara y no piensa tanto en las distancias focales. Está bien, si estoy en un velero o estoy en una montaña, sí, necesito teles, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy lejos, pero si estoy en un espacio vital, ¿no?, en la ciudad, tengo un entorno, la habitación, lo mejor posible es trabajar con objetivos gran angulares. Entonces, yo particularmente trabajo con un 28, entonces, desde hace 25 años, que estoy entre 28 y 35 años, entonces salgo a la calle o fotografío y no estoy pensando en cambiar los objetivos, no simplemente con un objetivo fijo ya después mis piernas son, digamos, la cámara, o sea, el acercamiento o el distanciamiento de la composición. Entonces yo ya llevo todo acá en la cabeza, llevo el encuadre en la cabeza y es un problema menos. Entonces la austeridad también ayuda a entender la fotografía mejor, ¿no? Con pocas cosas hacer más, no con muchas. Yo recuerdo que al principio de mi carrera
bueno, de lo que es mi relación con la fotografía, quiero decir, porque decir carrera fotográfica parezco un actor de cine, no lo soy. No, cuando empecé a entender que la fotografía era lo que a mí me hacía mejor, ¿no? Podía transmitir mejor mis cosas, llevaba una mochila con 3 cámaras, 4 objetivos, filtros. Todavía no existía el ordenador, por suerte, porque si no lo llevaba ahí atrás, y móvil tampoco, pero ya con eso, ya la espalda me quedaba la miseria después de un viaje, ¿no? Y así fui a hacer un montón de viajes, estuve dando vueltas por diferentes lugares, me metí en la selva amazónica, viví con indígenas, después me fui a Asia, la recorrí completa, con una mochila así. Y después de tantos años de hacerle mal a mi cuerpo con eso, me di cuenta que nadie me lo había dicho, ¿viste? Además, me di cuenta que con una cámara que uno se sienta a gusto y un objetivo, ya con eso es suficiente. Y hoy en día ando con eso nada más. Y ahora, bueno, ahora tengo que llevar un móvil, pero Menos es más. ¿eh? Ahí aplicó lo de minimalismo. Menos es más. Totalmente, totalmente, Margarita. Sí, qué bueno hablar contigo, ¿eh? Igual que yo, me encanta el acento de ustedes los Y a costeños. mí Los también de usted. costeños. Ni los Ya, cubanos ni los costeños perdemos el acento. ya, Un ya. Por placer. eso me siento tan. Parece que estuviera en Cuba contigo. Es más, te invitaría a tomar un roncito en la Floridita si puedes. Bueno, es muy turístico eso. Vamos a un lugar que conoces tú. Bueno, Cuando usted quiera, cuando usted quiera. Será un placer. Es un placer, un placer. enseñas tu Bueno, trabajo. Bueno, Veamos sí, la página web, que vean las imágenes, los proyectos tuyos. sí, vamos a ver un poquito de eso, si quieren. Bueno, les voy a mostrar, voy a compartir con ustedes la página. Esta fotografía la hice hace 3 días en Figueras. La puse hoy porque me pareció que valía la pena. Bueno, esas son fotografías bueno, esto es Cuba, esto es un Marañao. Bueno, esto es Rajastán 2019. Bueno, son fotografías de viaje, pero quiero ir a proyectos y mostrarles proyectos que estoy haciendo actualmente. Como no tengo posibilidades de viajar, voy pensando la fotografía en trípticos y, y generando historias a través de fotografías de archivo con fotografías actuales. Texturas se construye a través de una serie de fragmentos urbanos y paisajísticos que se contraponen en dípticos y trípticos. Los dípticos los hago en apaisados y trípticos en vertical. En ese juego de abstracciones visuales, las texturas emergen como entramados de líneas, gradación de color y formas superpuestas en un intento, como ejercicio visual, por cuestionar el sentido común, ¿no? y bidimensional de la imagen, pero también por su carácter funcional, simbólico y estético. Digamos que son fotografías que simplemente me ayudan a jugar un poco, relacionarlas, y además, bueno, son multi-interpretativas, ¿no? Bueno, empecé a trabajar de esa manera. En la pandemia empecé a generar este proyecto y bueno, son texturas. precioso. Eso me encanta las texturas, me encanta. Y lo Y la relaciono de sombra, diferente manera, ¿viste? y la sombra. Sí, sí, eso me gusta. Esos trabajos me gustan mucho. Me gusta. Y las sombras. Esto es mi casa, por ejemplo. Esto es Essaouira, no, Fez, y esto también. Y están unidas en un tríptico. Y así va la idea, ¿no? Esto lo aprendí, fíjense, ¿no? Jim Jarmusch, que es un director independiente americano, decía, tenemos que aprender a robarle a todo el mundo y llevarlo a tu propio terreno, ¿no? Porque hay que ser sinceros, nosotros robamos de todas partes para poder llevarlo a tu propia fotografía, es así. Y esta fotografía me hace pensar en Lee Friedlander, que es un gran fotógrafo americano, y posiblemente cuando hice esta fotografía pues estaba muy influenciado sobre él. Sí. Esta era Me encanta.
Esta es Dolores, Teresa. Bueno, ven que aparece Figueras. Y, bueno, Me encanta. es un proyecto bueno, que es interesante verlo más tranquilo. Yo estoy haciéndolo muy rápido y esto es lindo verlo más. Bueno, bueno, por lo menos para mí. Les voy a mostrar, fíjense que todo es fotografía de calle, también con buena estética, pero también estoy pensando la fotografía de calle en función de lo que me encuentro, que no me parece increíble. Georges Perec, que es un escritor francés de la década del 70, que sacó un libro que se llama Lo infraordinario, que son esas cosas que nadie los mira en la cotidianidad y aparecen que son también importantes, pero nosotros no le damos, no son cosas extraordinarias. Y él decía, tales lugares no existen, hablando de lugares y espacios, ¿no? Que es otro libro. Tales lugares no existen, y como no existe el espacio se vuelve pregunta, deja de ser evidencia, deja de estar incorporado, deja de estar apropiado. El espacio es una duda, continuamente necesito marcarlo, designarlo. El espacio se deshace como la arena, como se desliza entre los dedos. El tiempo se lo lleva y solo me deja unos cuantos pedazos informes. Este texto de George Perec me hizo pensar en cómo cambia un lugar, ¿no? O cómo cambia algo que veo por la calle, que ya no tiene la misma funcionalidad que en un principio. Y justamente el proyecto se llama disfuncional. Entonces me voy encontrando con cosas que son disfuncionales, ¿no? O por lo menos esa es mi énfasis. Y así salió el proyecto. Me gusta mucho eso, muy poético. Y son cosas, fíjense dónde están los libros de los americanos, ¿no? Que es el gran libro de la fotografía documental. Sirven de apoyo para poner un ventilador. Eso es disfuncional, ¿no? Y así, Eso yo, me gusta mucho esto. Yo tengo varias de este tipo, de cosas quitadas y cosas de esas. Sí. Sí, porque esto lo vamos armando todos, ¿no? Cuando yo saco fotos así en la calle y después me pregunto, ¿para qué la hice? Entonces, uno va generándose trabajos y los va guardando y después viene la historia de editar, a ver cómo... Pero yo les veo el encanto. Sí, yo también. Esto es increíble. Digo, ¿y esto qué es? ¿Te imaginas sentarte acá a fumarte un cigarrillo con todos esos cables así? Te quedas electrocutado. Y así, Me ¿no? encanta. Y estas son fotos de mi ciudad, donde vivo yo. Y una pava, bueno, donde juntaba el agua, ahora sirve para poner una madera. Esto es disfuncional. Esto Yo sirve- tengo una de Cuba, Uy, en con un Cuba bidel, lo con atamos un por bidel, alambre. con un bidel. Fíjate esto, todas direcciones, ¿no? Esa tapa, Y es ¿no? verdad, ¿eh? Va para todos lados. Sí, sí, sí. Tiene su... Y Eso esa me puerta, encanta. mira esa puerta, Eso me encanta, me encanta. ¿cómo haces para entrar en esa casa? Eh, claro, esto está en tu entorno, no es que hay que irse a... Uno tiene que mirarlo y fijarse que están por ahí y Tienes que descubrirlo, porque a lo mejor lo miras y no lo ves. Wow. claro, y es increíble. Entonces así, fíjate, yo me iba a comprar, claro, porque los maniquíes para qué sirven, ¿no? Para ver cómo te puede quedar a ti, pero ya con esa mano ahí que está haciendo así, ya no me dan ganas de comprarlo, ¿viste? Es disfuncional eso. Bueno, nada, que me divierto mucho en la calle haciendo estas cosas, porque voy mirando y cuando no hay gente, porque dice, uy, tengo que hacer fotos de gente, no, se puede hacer bodegones y pasarla bien y no molestar a nadie. Después hay un trabajo que hice, bueno, te voy a mostrar, ya que estás, Margarita, voy a mostrarte el Apuro Lento en La Habana, que es mi forma de La ver lanchita de regla, la lanchita de regla. de regla.
Es que, ¿sabe lo que pasa? Lo que me llamó la atención en La Habana es que todo sigue como detenido a pesar del incremento del turismo y de la incipiente apertura capitalista. Percibí que el habanero se toma todo ello con calma, aunque intuyen que posiblemente haya cambios en un futuro no tan lejano. Entonces siento como que hay un apuro, pero lento, ¿viste? Sí, sí, sí. El trópico, la displicencia del trópico. Sí. Entonces van saliendo estas fotos. A ver. Sí, 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 están buenísimas, buenísimas. Y yo contento, ¿viste? Porque... Este es un posado. Marcelo, ¿me escuchas? Sí. La fotografía que están ellos, todos los hombres ahí, ¿es un posado o es...? No, no, no. Es al No, natural. Es al no, natural. Es al natural, sí. natural esto. Parece un posado, un anuncio. Parece. Pero es que tú, Fotografía. Rosa, es que tú caminas por la calle y las cosas que ves son increíbles. Yo, como decía Margarita, yo no voy a explicar el momento, pero lo que voy a decir es que esta fotografía la utilizo para hablar sobre apariencias alienadas, porque no hay nadie que me esté mirando, entonces todos los ojos van hacia diferentes lugares. Una maestra de la fotografía, que se llama Helen Levitt, en los años 40, pensaba estas cosas en función del surrealismo. ¿Saben? En el surrealismo era una crítica. Entonces, Helen Levitt estaba esperando... 2000, però abans, digue-li 2000, però abans el passarà pel mecànic Que se oye per una- deixar-te a punt. Yo le he hablado a Rosa de Helen Lewis, que la fotógrafa de callejera, la norteamericana, la señora mayor, de las fotos de su barrio, que yo la admiro mucho, Hasta Helen no. Lewis. A mí me encanta. Yo vi esa foto y la explicación de esa foto en el Festival de Arles del año 2018, que tuve la suerte de ver esa foto en una pared. Me maravillé. Y después vi los contactos que hizo. Ella como, imagínate, una mujer, acá mismo en Barcelona, Joana Viernes, explicaba ella que en los años 70 ella salía con una cámara a la calle y habían tíos de mi género, lamentablemente vergüenza me da, que le gritaban que era una puta, ¿sabes? Lo dijo ella misma. ¿Por qué? Porque andaba con una cámara en la calle. Las mujeres no podían andar con cámaras. ¿Te podés creer que sea así la cosa? Yo no, a mí no me entra en la cabeza. Entonces, yo me imagino a Helen Levitt en los 40 enfrentándose a un grupo de hombres, ¿no? Entonces, en el contacto se van viendo todas las fotografías donde los hombres le empiezan a hacer caritas, porque Helen Levy era muy joven, era muy guapa, entonces le hacían caritas, qué sé yo, y ella estaba esperando el momento, ¿no? Hasta que aparecieron, que se dieron cuenta que ella no iba a interactuar con ellos, entonces Claro. empezaron todos a mirar para los costados, y ahí salió la foto que de ahí salió el tema de las apariencias. Yo la adoro, yo la adoro, la admiro. Yo se lo decía a Tremenda, Rosa una vez. tremenda fotógrafa, tremenda fotógrafa. Tremenda fotógrafa de Sí, calle. sí, sí, una barbaridad. Yo la admiro también. Y ha sido postergada durante muchísimos años, ¿eh? Sí, Porque, sí, 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 sí. y ella Exacto. fue la que introdujo el surrealismo francés, porque ella tuvo la suerte de ir a París y estuvo en contacto con todos los grandes... Los grandes, los grandes. sí, sí, y todo eso lo llevó a Nueva York en los años A Nueva 40. York. Lo hizo ella, no lo hizo un fotógrafo. ¿Eh? Maravillosa. Y el color de Cuba, la luz es muy adecuada para... Todo tiene color, todo tiene color. Sí, 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 sí. Este chico, Julier P. Es bueno, sí, sí, ahorita estaba escribiéndole que ¿Ah, yo he recogido muchas fotos de él en mi caminar, en mi andar por La Habana. Yo he Sí, sí, sí. recogido muchas fotos de él. Yo estuve con él, estuve charlando un ratito largo, estuvimos tomando una cervecita juntos y me hablaba de que la policía lo puso, lo Sí, tuvo sí, lo detenido tenía reprimido. Y lo por- mandaba a pintar sus sí, propios dibujos en las sí, porque paredes, porque decía que atentaba contra el ornato, que ornato, en Cuba no hay ornato, lo mandaba a tapar sus propios dibujos, que son, sí, 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 maravilloso. que son denuncias. Totalmente, porque él con estos dibujos está mostrando el estado de ánimo de la gente. Sí, Una yo maravilla. tengo, Bueno, y ahí así, hay muchos planos, muchas cosas. no, esto es la zona de Regla. Sí, Herrera. Ahí vamos mucho, pero me encantaba porque ahí había santería
Y yo Sí, miro, ese es el de la santería, ese es el reino de la santería, los paleros, abacuá, ñáñigo, de todo eso sí sé mucho, sí, 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 sí. todo. Muy contento Y con... las cosas surrealistas que puede ver usted ahí, Uy, Dios. fotos que puede hacer, porque vaya, piensa y voy, pero ¿dónde están parados? ¿En qué mundo están parados? Sí, sí, Y los sí. niños bañándose en el malecón y las ofrendas al mar y todas esas cosas, las ofrendas a los orillas al mar. Sí, sí, ¡Oh! sí. He estado viendo esas cosas también por ahí. Bueno, esta es la zona de la de regla, cuando bajamos del embarcadero, ahí están pescando, ¿viste? Y allá atrás está La Habana, ¿sabes? Ahí pescan, ahí me ponen ofrendas al mar para los orichas, para los santos, Sí, sí, sí. ahí hacen limpieza, ahí hacen de todo. Hay una fotógrafa que hizo de Barcelona que se hizo un trabajo muy bonito ahí, Nuria López Torres. A la Nuria López, sí, es amiga mía, sí. Sí, sí, sí. Ella, por ejemplo, lo que está comentando Margarita, he visto fotos de ella que Es una desde las bestia, orillas, tiene un trabajo impresionante. También impresionante. de México, Estambul, de la Ujú. transexualidad. Sí, Es sí, sí. impresionante, tiene un trabajo impresionante, Nuria. Ella tiene muchas ganas de ir a Cuba ya. Ya. Estamos todos con muchas ganas de volver. Y Laura Pina también la conocía a Nuria allí en un viaje a Cuba. Exacto, sí, sí. Con Laura hablamos mucho también de... Y Cristina García Rodero también ha hecho reportajes en Oh, Cuba. Cristina, Cristinita, como le... Cristina. Bueno, Cristina estuvo con nosotros en Palafrugell, que hace poco hizo una exposición maravillosa de todos bocas abiertas. Todas las Ah, sí, fotografías. sí, sí. Sí, sí. Estábamos con Boca Teresa, abierta. que no me deje mentir Teresa. ¿Dónde está Teresa? ¿Estás por ahí? Sí, está Teresa. Sí, sí que estoy, sí. Sí, Ya me acuerdo. que nos encontramos con ella, y la tuvimos como una guía privilegiada de su foto, nos Sí, explicaba cada sí, una de sí. sus fotos. Yo digo, mirá, qué humildad esta mujer, Muy qué amable, sí, maravilla. sí. Muy Eh, agradable. Nos contaba todo bueno, porque vino el organizador de Palafrugell, ¿no? Que vino María Planas, que es una de las organizadoras de esta Bienal, que la vino a buscar, porque si no se quedaba con nosotros hasta hoy, conversando todo, así, esto, lo otro, pero como si fuera la vecinita de al lado de mi casa, una maravilla. Qué gran fotógrafo y qué gran mujer. Madre mía, qué guay. Y aparte uno ve a Cristina y dice, uno no da ni, esta mujer hace fotografías. Y claro, uno se deja llevar por la imagen, ¿no? Que está ahí, que no dice nada, pero esa mujer tiene un ojo increíble. Sí. Bueno, Qué este es bonito. el trabajo de La Habana, De que Junior. ha salido un libro, saqué un libro y ahora te voy a contar otra, Margarita, que Sí. el año pasado me llegó el libro que estoy actualmente vendiendo en mi web, y otro que me llegó fallado. Me llegó en blanco y negro y con 2 tapas. Ah, Y qué bueno. sí, entonces dije, ¿qué hago con esto? Lo primero que quise hacer es tirarlo a la basura, ¿no? Porque digo, esto no sirve. Pero después me di cuenta que acá podía intervenirlo. Entonces, bueno, no tengo acá en este momento el libro en mano, pero está intervenido. O sea, empecé a trabajar con todo lo que tenía en blanco y negro y fui interponiendo fotografías a color, fui poniendo palabras, fui poniendo rugosidades, interviniendo el libro, cortándolo, haciendo agujeros, y me salió un libro nuevo en un solo ejemplar. Y eso también es Qué terapéutico, bueno. porque Sí, estuve sí, mucho sí, sí. tiempo en la Muy pandemia bueno. generando cosas en función de mis manos, porque al final el libro fue retorcido con mis manos y intentando hacer algo coherente, o por lo menos que a mí me parece, es una coherencia incoherente, pero yo estoy feliz. Y hay un solo ejemplar y no se vende, ¿no? Claro, pero es mi quinto libro. Ah, me interesa eso. Muy Me contento. interesa. Algún día si nos vemos te lo voy a mostrar, Margarita, Sí, porque sí, sí, sí. ha salido una cosa, aparte como en Argentina también tuvimos patria o muerte, porque esa palabra en Cuba está en las paredes, patria o muerte, ¿viste? Ahora lo sustituyen por patria o vida. Los oponentes al gobierno, patria y vida.
Bueno, en Argentina también decíamos eso, pues lo decían los Montoneros, que era un grupo guerrillero en los años Los 70. montoneros, me acuerdo de ellos. Entonces yo en las paredes de algunos lugares de la fotografía ponía patria o muerte, ¿viste? Y puse una foto de WordPress Photo, ganadora de WordPress Photo en el año 2009, la puse en el libro también, hay un tío que está con un revólver, entonces estoy muy contento con ese libro. Me Algún día te alegro, lo... muy Es muy curioso. gracioso. Es muy bueno eso. Sí. Marcelo, Sí. Marcelo, ¿no te han dicho nunca que algunas de estas fotos que veo así de Cuba tienen un aire así un poco como Alex Webb? Hostia, muchas Sí, gracias Todos por lo que esos, decís. Muchas gracias. todos ahora que esos decimos. personajes, esos planos distintos, estas separaciones, las columnas. Ya. em, Pues me recuerdan algunas, un estilo Alex así. A Welch. mí Alex Webb me gusta mucho, ¿eh? Sí, 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 no, sí. no, muchas Es un gracias por el referente. piropo, porque a mí Alex Webb es uno Es un referente buenísimo. de mis fotógrafos que me ha llevado a inspirarme, y además porque es colorista. Yo soy colorista, Sí. entonces tanto él Es que como otros fotógrafos de Magnum, como Georgi Pincas, el ruso, o Harry Breuer, el belga, son No los Ernst Haas conozco. también, que es un Bueno, fotógrafo. Ernst Haas, desde luego. Este es el dios el iniciador de la fotocolorista. Claro, entonces uno, ¿cómo no se va a inspirar? Que son fotógrafos que te inspiran. Nosotros mira, mira, fíjate, esto del poste ahí atravesado es muy buena. esta me Sí, gusta sí, sí, mucho. sí. Sí, Esta me sí. gusta mucho. Es muy Sí, sí. bueno. Sí, Es ellos muy a la bueno. plano están horas ahí, ¿viste? No sé a dónde van, pero están siempre ahí. El problema es que muchas fotos, por ejemplo, en Cuba hay tanto color, usted lo sabe, ¿no? Ya, ya. Que si usted la pasa en blanco y negro no es lo mismo. No es lo mismo. No es Esta lo mismo, fotografía, además los matices de la gente. Hay tantos matices, tantos colores en las pieles. sí, Es sí, como un sí, crisol, que sí, entonces sí. eso se perdería, porque hay mulato, indio, moro, jabao, negro, negro, y entonces hay blanco. Entonces son tantos los contrastes que al llevarlo en blanco y negro eso se perdería. Por eso esta es muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. Por eso yo las fotos en Cuba no me gusta llevarlas a blanco y negro, no es lo mismo. Esa es Sí, sí, sí. Yo estoy Este es convencido. malecón. Eso lo descubrí cuando llegué a la India. Me acuerdo cuando estábamos en la India, hace más de 20 años te estoy hablando. Yo trabajaba con blanco y negro porque tenía en la cabeza a Cartier-Bresson, tenía a Salgado, tenía toda esta gente que en Argentina no teníamos internet en esa época, entonces no nos enterábamos de muchas cosas, y la mayoría de las cosas aparecían gracias a National Geographic. Nuestro discurso visual en Argentina en los años 90 era National Geographic, entonces todos los fotógrafos que aparecían ahí eran nuestras inspiraciones. También en color estaba, por ejemplo, este fotógrafo que va mucho a Cuba también. Mellado va también a Cuba. Harvey, ¿cómo se llama? También iba mucho a Cuba este hombre. El Harvey, que Harvey, anda con el Ricardo sombrero Harvey. siempre. Bueno, ya Sí, se me Ricardo. vendrá en la cabeza. Que hace poco lo echaron de Magnum porque dicen que cometió Ah, algo. sí. Por el lío este del acoso Exacto, con varias mujeres, sí. exacto. David, no me acuerdo, David David, no Alan sé. Harvey. David Alan Ajá, Harvey. Bueno, sí, nosotros teníamos a esos fotógrafos, Tino Soriano también. Tino Eh, Soriano. claro, pero estábamos con el blanco y negro porque el blanco y negro era fotografía documental, claro, imagínate. Todavía era un error trabajar en color la fotografía documental. En Argentina era así todavía. Entonces, cuando fuimos al Tíbet y a China, trabajamos con blanco y negro. Entonces, cuando llegué a la India, me empecé a dar cuenta que no podía hacer como tú me lo estabas diciendo, no podíamos hacer la India en blanco y negro. Yo digo, tengo que conseguir películas para hacerlo a color, porque esto es maravilloso, los aris, los rojos, el color tenebroso de la luz, es fascinante. Y así, desde a partir de ese momento, no volví al blanco y negro. Volví al blanco y negro en función de otros elementos. Mira, te voy a mostrar que lo publiqué hace poco en una revista, la revista de Girona, que me dio la posibilidad de publicar este libro, esta serie. Esta serie la hice en La Junquera y en Portbou, que son dos pueblos fronterizos
Uno es muy conocido por el sexo y por el comercio también ilegal, la junquera, y por Sí. Bow es conocido porque por ahí pasaban los republicanos cuando se tenían que ir de aquí, los obligaron a irse a través de la frontera con Francia, y ahí, bueno, murió Walter Benjamin, que fue un gran libre pensador que murió, se suicidó ahí en Portbou, tiene una estación de trenes maravillosa, pero Portbou actualmente vive del pasado. Entonces, ¿qué hice? Armé los trípticos, los dípticos, bueno, a través del lenguaje a color y el lenguaje del blanco y negro, que lo asocio con el pasado. Exacto, con el pasado y con una época más. Sí, y así se fue generando este proyecto. Muy bien, Sí, me es la gusta. única vez que utilicé el blanco y negro para hacer algo así, ¿no? Porque normalmente trabajo en color y soy colorista. Ahí se vende cannabis, anda una gente terrible. En cambio acá andan todos en Portbou hay mucha gente ocupa, las calles están siempre vacías, muy triste Portbou, salvo en verano que llegan turistas. Este año va a estar igual que siempre, porque la pandemia ha destrozado el turismo. Sí, Y todas ¿ves? partes. Los shopping en la Junquera, en cambio en Portbou, la gente que vive ahí y nada más, es muy diferente. Son, son dos pueblos fronterizos que tienen una sinergia, una energía muy diferente. Y así, Muy ¿ves? bien. Acá atrás está el Paraíso, ¿ves? Que es Sí, el mayor prostíbulo que hay en Europa. sí, ya he pasado por ahí, he pasado mucho por ahí. Sí, Hay un sí, fotógrafo, Chema Salvans, en catalán, gran fotógrafo, ha ganado el Fotopress varias veces, y él iba con una máquina, con una cámara fotográfica, pero la hacía pasar como una especie que estaba haciendo registros fotográficos para el ayuntamiento o algo así. Entonces le pudo sacar fotos a las prostitutas que trabajan ahí, ¿no? Porque ellas no te dejan, vos llegás a sacar una foto, es muy difícil sacar fotos en la Junquera, sí, sí. porque no, hay mucha gente rara, ¿sabes? Así que Igual que yo, en el barrio en el barrio chino, sí. hice una foto increíble, pero me acordé de Colón, Ah, sí. muy, ¡guau! Y da la casualidad que detrás de esa foto ella está recostada así, la muchacha está recostada así, y hay un cartel que dice se alquila del local. Es increíble, me salió Ya. así. Casualmente, Joan Coulomb cumplió 100 años hoy. Hoy cumpliría 100 años Joan Coulomb. Puso Rafa Badía una nota que salió en Facebook. Simpático, me encantaba hablar con él. Ah, ¿tuviste la suerte de conocerlo? Qué Sí, sí, bueno. yo conversaba con él en la agrupación y en la calle me lo encontraba y conversaba con él, y me dedicó uno de sus libros, el Ah, libro qué bonito, hombre. lindo, Nosotros y me daba consejos, me decía. quisimos hacer un reportaje hace unos años, viste, desde calle 35, porque para nosotros es un maestro. Es un referente, es un referente. Referente total, ¿viste? El rabal que hizo él se apropió del rabal, no hay otro. Y Cartier-Bresson quedó maravillado con él. Y no nos quiso ofrecer un reportaje porque ya andaba mal de salud. No quería poner toda su fuerza para hacer la exposición que se hizo en el MENAC, que yo quedé muy emocionado con esa exposición, que fue creo que en el 2013 o 2014, creo. Ya. Hay gente muy buena acá en Cataluña y hay gente que trabajó en épocas muy duras. El grupo AFAL, por ejemplo, ¿viste? Que fue una época donde hacían una fotografía extraordinaria, llevada de la mano de Gonzalo Juanes, o Carlos Pérez Siquier, o Ramón Massat, o gente increíble que fueron más conocidos fuera de España que aquí, porque acá no se podía hacer nada. Yo esas cosas las descubrí cuando yo llegué aquí, porque en Argentina no sabía eso, ¿viste? No existía tampoco internet y no había mucho comunicación como hay ahora. Sí.
que ahora tengo la suerte de hablar contigo, Margarita, y con todo el mundo, ¿no? Con los que estamos Y aquí. para mí es un honor. Y para mí también, che. Eso que quede muy claro. Mira, muestro otro más y ya creo que ya vamos a tiempos, ¿no? Porque ya estamos Para terminando. consultar para los compañeros que se quieran preguntar. Ah, sí, entonces lo dejamos aquí. No, bueno, si quieres enseñar otro proyecto. No, no, ya con esto ya estoy más que satisfecho y aparte con el diálogo que tuvimos recién ya estoy muy satisfecho. Y además, gracias a eso me dio pie para poder hablar un poco de los proyectos y de la composición y esto es un lujo porque para mí es un lujo, siempre es un lujo poder conversar de fotografía. Y ahora que estamos en pandemia se convirtió en una necesidad, en una terapia muy grande, porque si no, la fotografía ya estaba mal. Es un refugio. En un refugio, sí. Y yo quiero compartir ese refugio, quiero que ese refugio se convierta en algo colectivo, ¿viste? En algo que se puede disfrutar en grupo. Digamos que no tengo otra que transmitir mi entusiasmo a quien sea, porque me lo han transmitido a mí y gente que me hicieron entrar en esta pasión gracias a la pasión, ¿no? Y me refiero a mucha gente, no quiero dar nombres, pero hay mucha gente que me transmitió aquí en Cataluña esa pasión que ahora no me queda otra que transmitir eso. Podemos ser peores o mejores fotógrafos, eso no estamos hablando de eso, estamos hablando de pasión, del entusiasmo, y creo que si uno transmite eso, es como cuando uno es niño, cuando está con su madre, ¿no? Que tu mamá te lee un cuento y tú te estás imaginando todo lo que tu madre te contaba y estás esperando cada noche que tu madre te cuente el mismo cuento de todas las noches. Sí, Y ese eso es como un entusiasmo, pensamiento que dice que el deber de todo ser humano es recibir educación y después en pago contribuir a la educación de los demás, o sea, transmitir lo recibido a los demás. exacto, y no estamos hablando de técnicas, porque eso, cada uno tendrá su librito. Estamos hablando de que la fotografía es más que eso, ¿no? Es vida, es experiencia, es energía, es creatividad, es disfrutar de esta charla, eso es fotografía. Y después cada uno hará su fotografía, ¿no? Porque al fin y al cabo cada uno tendrá, y no estamos hablando de que es mejor o peor, somos todos iguales. Eso es lo lindo de la fotografía. No, yo veo a la gente que, para mí, si una persona, Cristina, por ejemplo, Cristina es muy grande, pero Cristina, cuando estuvo con nosotros en Palafrugell, era una persona, una más, no hacía diferencia, ¿no? Y eso es lo que hace grande a una persona, sino a un gran fotógrafo, como es Cristina. Sí, totalmente. La humildad. Y hay mucha gente que es así, por suerte, dentro de la fotografía, creo que todo, casi, hay muy pocas excepciones de gente que se toma la fotografía y cree que está en un nivel. No, eh, puede ser que No, esté. lo mío se aprende, se aprende. Y el intercambio es maravilloso porque nos retroalimenta. A ver, yo veo mucha fotografía, por eso me he pasado el encierro muy bien, porque yo me paso la vida viendo fotografías de otros, porque eso te ayuda visualmente, te educa y te aporta mucho. A mí ya me alegraron el fin de semana. O sea, ahora cuando termine esta charla, este fin de semana voy a estar recontento. A ver si me acompaña el tiempo para poder hacer fotografía, porque acá hay unas nubes. Está en la época, ¿no? Llueve mucho bueno, pero también tiene lo suyo, porque dicen, eso lo aprendí en Navia. Una vez estábamos en un taller con Navia, hace muchos años, y le preguntamos nosotros, ingenuos, ¿cuándo le gusta hacer fotografía? Con mucha luz, ¿no? Dice, no, a mí no me gusta hacer fotos con mucha luz directa, a mí me gusta hacer fotos con nubes. Y tiene razón. Las mejores fotografías, o gran parte de ellas, aparecen con esos cielos dramáticos, ¿viste? Como como en Cuba, que aparecen esas nubes que tienen
gordura, así. Los cúmulos, eso. Eso. Es fantástico llenar un espacio con esos cielos, ¿no? Y bueno, eso, gracias a él, cada vez que veo que está lloviendo o algo, me dice un amigo, no, hoy no salimos porque está lloviendo. No, al contrario, es el mejor momento para salir con un paraguas y vamos a hacer fotografías. Y encima el paraguas puede ser algo que puede jugar, ¿no? Lo ponemos a esta altura, llenamos un espacio, si el paraguas es rojo, ayuda también para buscar composiciones. Qué bueno ha sido conocerlo y saber de usted y ver su trabajo y compartir. Me ha gustado mucho. Y quiero agradecer a la compañera Rosa, que ha hecho un trabajo magnífico con esto de los Zoom, que nos ayuda mucho. Ella siempre muy preocupada. Y traerlo a usted en esta oportunidad ha sido maravilloso. Muy agradecida por mi parte, estoy muy agradecida de haber conversado con usted. Y perdone las interrupciones. Yo tengo una curiosidad. Yo soy, bueno, no te he explicado mucho mi tipo de fotografía, yo soy de arquitectura. Y entonces mi trabajo es siempre muy planteado de estar en un espacio quieta, sola, sin mucha... Entonces me llama y me sorprende un montón y además me da mucha envidia sana de vosotros los fotógrafos del street, de la fotografía en la calle. Y ahora cuando estabas enseñando fotografías de Cuba, claro, estás súper cerca de los personajes. Y yo, ¿cómo lo hace para poder disparar? Porque ellos me están viendo que tú estás disparando, ¿no? A mí me da mucha vergüenza, pero mucho. Y no soy capaz de acercarme para hacer esas maravillosas fotografías. Ellos te dicen, entra a mi casa, ven, ¿quieres entrar a mi casa? Sin conocerlo, tú vas por la calle y haces una foto. Ven, entra a mi casa, mira. Sí, es así. Hay una oportunidad, me invitó, yo estaba viendo a una mujer que estaba dándole un poco de aire a su bebé, que hacía un calor, y estaba y me gustaba tanto la escena, pero tanto, que no le hice fotos. Estaba ahí mirando y me quedé, y enseguida me dice, venite para adentro, vení. Y yo fui, entré y me senté con ella, estuve conversando un rato y no hice fotos, me lo llevé todo acá. Sí, la fotografía de la cabeza, esa. Entonces, a veces uno no tiene que hacer la foto. Hay momentos que uno tiene que guardarla y dejarse llevar por la vida que pasa por delante tuyo. Y no andar como un japonés todo el día sacando fotos por sacar. A veces la guardás y ya está, y disfrutarla, ¿no? Y después vienen las cosas buenas. Como esa, ¿no? Que ya me hice una amiga y cada vez que vuelvo a Cuba la voy a visitar. Sí, qué bueno. De todas maneras, eso es algo que puedes hacer en Cuba, pero veo que tienes fotos de Marruecos, por ejemplo, ahí no es lo mismo. No. O sea que esto, lo que decía Rosa, claro, hay sitios que son mucho más amables desde este punto de vista que otros. Los países árabes son complicados. Tienes razón, Albert. Rosa, es verdad. A mí, por ejemplo, en Marrakech me han pegado con escobas. Una vez una barbería saqué una foto y salió el hombre con un vaso de agua, me lo tiró arriba de la cámara. Es muy complicado. Marrakech ha sido un bautismo de fuego total. No solo para mí, sino para toda la gente. Yo voy todos los años a Marrakech. Y he publicado también un libro sobre Marrakech, se llama Ocre, que también podría haberlo mostrado, pero bueno, y se llama Ocre porque fundamentalmente es el color del desierto, ¿no? Entonces es una ciudad que está armada a través de eso, en el medio del desierto, y no me quedó otra alternativa que poner un color, porque después el resto es ciudad, y me ha llevado 4 años y ahora no quiero volver más a Marrakech, porque hay mucha gente que vino a los talleres conmigo y han guardado la cámara porque es las ganas. A mí en Omán me apedrearon. Sí, me empezaron a tirar piedras. Sí. Pero o sea bueno, que... uno ejercita, ¿viste? Uno intenta sacar lo mejor de sí para poder contrarrestar todo eso. Yo, por ejemplo, a mí me gustaría, los invito, si quieren, porque estamos armando con Rosa un taller semipresencial
para mayo, junio, no sé en qué momento. Espera, con Jacinto, que es la vocalía de Cultura. Ay, de Bueno, Cultura. eso ya no depende de mí, pero la idea es que me vean un poco cómo trabajo yo en la calle para poder generar fotografías, porque uno se tiene que convertir a veces en un payaso para pasar desapercibido, ¿no? Depende del lugar donde estás. No sé, en Barcelona te puedes pasar como un turista que te haces el tonto y vas haciendo fotos. En Marrakech no, en Marrakech tenés que meterte en un zaguán para esperar que pase la gente, ¿no? Estás ahí, que pasen las cosas y enseguida guardar la cámara. Cada ciudad tiene su metodología de trabajo. Lo que yo pretendo con este taller semipresencial es recuperar cosas de la vieja guardia, de lo analógico, que lo hablábamos con Rosa, ¿te acuerdas? Sí, además súper interesante, muy Sí, apetecible. sí, porque, por ejemplo, uno sacaba una fotografía en película y ese proceso mágico, ¿no? Porque uno no lo puede ver en el momento, tiene que esperar ir al laboratorio, que te lo revelen, y capaz que puede pasar una semana, a veces años, un mes, pero uno está ahí con esa ansia. Esa ansia actualmente desapareció debido a que uno mira la pantalla atrás enseguida que hace la foto. Es una ventaja, sí, es una ventaja porque si uno hizo mal la fotografía, vuelve a hacer la fotografía. Pero la desventaja es que perdés la magia por esperar ese momento. Lo decía García Lix hace poco en un reportaje, que lo digital te ha hecho perder esa magia que tenía la fotografía antes. Entonces yo en el taller semipresencial intento que la gente trabaje con la pantalla, con un cartón, y no mire la fotografía hasta el otro día que hacemos el visionado. Que yo armo el visionado online y empiezo a hacer comentarios de las fotografías que se hicieron. El título del taller se llama Barcelona en 90 fotogramas, en 2 carretes y medio. Entonces la gente solamente durante las horas de práctica en Barcelona va a poder hacer 90 fotografías, nada más. Y esas fotografías tienen que ser bien pensadas, porque no hay otra alternativa, es como andar en películas. Uno tiene un carrete y no tiene más, y con 36 fotogramas había que hacer un momento del día, y si te pasabas, perdías. Y además tenías que pensar, reflexionar qué diafragma utilizar, qué velocidad trabajar, pensar un poco en diapositiva. Al ver, vos lo sabés muy bien, bueno, y mucha gente que está aquí, Todos los que están aquí. todos los que están aquí, sabían muy bien que las diapositivas no te podías equivocar ni un milímetro, porque si no quedaban sobrepuestas o subexpuestas la fotografía. Ahora es muy fácil todo, entonces lo que yo quiero en este taller es simplemente revalorizar ciertos aspectos del proceso de fotografía para recuperar ese disfrute fotográfico, que era maravilloso, esperar ahí, ver la fotografía un día después. Mira lo que te digo, un día después, que ya uno está ahí ansioso, ¿viste? Iba al revelado y veía los contactos y veía las imágenes y digo, maravilloso, o al contrario, te entristecían porque hiciste mal las cosas. Vas a China y volvías con esa fotografía, y te salían mal, ya no había alternativa, ¿viste? Fuji tiene su cámara, la X Pro 3, que no lleva pantalla atrás. Bueno, la lleva escondida. Sí. Hay que abrirla expresamente para mirar. Sí, O sea, va en esta línea. sí, eso me lo comentó. ¿Yacine habla? Sí, Fuji tiene esta y Leica tiene una cosa todavía más radical. Tiene una que no lleva pantalla directamente. Sí. Tienes que los ajustes de cámara los tienes que hacer a través del móvil, los ajustes de parámetros, de resolución, si quieres hacer RAW más JPG, porque tampoco tiene pantalla de arriba, y después para ver las fotos o te las pasas al móvil o esperas a volver a casa. Y es una cámara que, siendo una Leica y siendo serie limitada, cuento que el cuerpo debe estar por 7.500, 8.000 euros. Claro, ese es el problema, ¿viste? Son muy caras. Por eso yo, cuando hacemos este taller, le ponemos un cartón atrás. Sí, sí. Y después la buena voluntad de la gente, ¿no? Porque no creo que salgamos así y miremos así para ver. Intentemos pensarlo. Claro. Yo me fijo por las dudas, ¿viste? Cuando se terminan los 90 fotogramas, me los entregan en un disquete, en un ordenador,
y yo miro a ver si alguno borró la fotografía. Parecemos de la escuela primaria, pero quiero decir que, claro, quiero decir que es tal el vicio que tenemos, que enseguida queremos ver la fotografía. Nos pasa con los móviles, estamos ahí ansiosos por mirar el WhatsApp y a ver cuántas... son cosas que vienen con letra pequeña y nosotros que vivimos otra época tenemos que intentar controlar eso, porque es una ansiedad que te crea lo digital que no es bueno para un fotógrafo. Bueno, Por lo menos los que nos dedicamos a la fotografía. El resto que haga lo que quiera. No podemos cambiar el mundo. García Lix decía el otro día, que me parece un tío que reflexiona muy bien la fotografía, aparte de ser un gran fotógrafo, decía que esto va a durar unos 30 años más. Después ya nosotros también, yo miré, dentro de 30 años no estaré más aquí, y las nuevas generaciones ya no les preocupa esto. Lo único que podemos hacer nosotros es transmitir esto a alguno de las nuevas generaciones para que siga esto, ¿no? Pero dice que más 30 años más y ya la fotografía ya no va a tener este tipo de reflexión, ¿no? Entonces nosotros por lo menos intentemos reflexionar un poco eso y ayudarnos en ese sentido, ¿no? Porque hay muchos caminos que se están abriendo actualmente que no hablan de la fotografía que hablábamos nosotros, que tenía que ver con la composición, con la estética, con transmitir valores humanos, etcétera, etcétera. Ahora es simplemente comunicación. Lo decía Foncuberta en un libro que hace poco publicó, que es Furia de las Imágenes. No sé si lo han leído o lo han visto, No. pero es apocalíptico y de alguna manera también lo comenta Cristina de Midel a través de sus trabajos y otra gente más. Hay muchos trabajos actualmente que están pensados en función de toda esta lógica que se está dando en la fotografía actual, que no es todo malo, al contrario, como les dije al principio de esta charla, no tenemos que cerrarnos y ver que el pasado fue mejor. No, mañana es mejor. Pero para llegar a ese mañana que es mejor, hay que construir un presente. Entonces el presente tiene que estar constituido por elementos que valgan la pena del pasado y que pueden servir para el futuro. Entonces, generar una propuesta diferente, integradora, positiva, terapéutica, ¿no? Porque si no cerrás la cámara, no haces más fotos, venga todo lo peor. No, al contrario, tenemos que luchar para que la fotografía siga siendo un lugar, un espacio funcional, ¿no? Un espacio que tenga tanta fuerza como el lenguaje cinematográfico, como la literatura. No tenemos que bajar los brazos, porque la fotografía nos ha dado mucho, y está lleno de grandes personas, y de grandes seres que han trabajado la fotografía, y tenemos el deber, ¿no?, los que nos gusta la fotografía, de seguir adelante. Por lo menos eso es lo que yo pienso, ¿no? Con mucha humildad lo digo, porque tampoco puedo cambiar el mundo. Pero por lo menos, gracias Rosa, gracias a la Agrupación Fotográfica de Cataluña, que me dan esta posibilidad, lo quiero expresar abiertamente y en voz alta, ¿no? Tenemos que seguir luchando por una fotografía que valga la pena, ¿no? No dejar que pasen los años y que esto se acabe. Pues muchas gracias. No sé si alguno de vosotros queréis preguntarle algo a Marcelo más. Y si no, bueno, yo quería comentar un poco esto de los talleres. Sí, él ya Sí. sí. ¿Hay alguna pregunta o alguna cosa? ¿Cuándo será el taller? No, bueno, hay que comentar. A ver, no. Primero, evidentemente, es una cosa que se ha comentado hace poco. Tiene que pasar por el Consejo Directivo y se tiene que aprobar, porque hay que ver exactamente el sistema de pagos. Evidentemente hay que acabarlo de gestionar también, pero Marcelo ha ofrecido 2 talleres. Uno breve, que es este que ha comentado, de la ciudad en 90 fotos, que sería un fin de semana, y esto intentaríamos, si es posible, hacerlo antes de las vacaciones de verano. Pienso que lo ideal sería junio, porque los días son largos, la luz es muy bonita, y finales de junio, principios de julio, sería un buen momento. El tiempo acostumbra a ser bueno, hace calor, pero bueno, llueve poco, y por lo tanto es fácil tener un fin de semana que aprovecharle al máximo. El otro taller que ofrece, que son toda su visión de la composición, ya es más largo porque serían 16 clases a distancia.
y a base de 2 clases por semana serían 8 semanas, 2 meses. Entonces, mi idea sería ofrecerlo pasado el verano, en septiembre, empezando en septiembre o octubre. Habría que pactar fechas con Marcelo, ver un poco la disponibilidad de Zooms, de todas las actividades de formación que se harán en la agrupación, pero este sería el proyecto. Intentar hacer, si el Consejo Directivo lo ve conveniente, evidentemente, hacer un taller, el taller corto, el semipresencial, en verano, bueno, en junio, primeros de junio como muy tarde, y el otro ya pasado el verano. Sí, esa es la idea. Y el semipresencial serían dos cursos, tanto el teórico como el visionado online. Sí. Y la práctica, bueno, un día Sí, con mascarillas. sí. Y... La práctica se puede hacer en Barcelona. Barcelona también ha ofrecido la posibilidad que se puede considerar de ir a Gerona, una ciudad también muy fotogénica. Eso ya depende un poco del gusto de los asistentes, ¿no? Pero bueno, por comodidad sería Barcelona, por novedad, digámoslo así. Pienso que también, claro, cuando vas a fotografiar una ciudad que conoces mucho, ya vas hablando, claro, a tiro fijo, ¿no? Te vas al sitio que sabes que puedes sacar buenas fotos, y cuando vas a una ciudad que no conoces tanto, esto de explorar y descubrir cosas también es muy interesante, ¿no? Claro, sí. O si ustedes vienen a vivir a Figueras, que se me acaba, hago 10 calles para allá y ya estoy en el campo. Sí. Hago 10. Entonces, digamos que cuando vaya a Barcelona o ya puedo ir a Girona, imagínense, estoy como pez en el agua. Es que tengo mucho espacio y más cosas para ver que lamentablemente en Figueras, porque Figueras es muy chiquitita, es una ciudad portuguesa muy pequeña, muy bonita para vivir, tengo calidad de vida, y además hay un entorno maravilloso, parece la Toscana, es un lugar lleno de... Ahora está maravillosa el entorno de Figueras, está lleno de amarillos, rojos, es espectacular ir a agarrar una bicicleta y tomar los caminos de los alrededores, porque también hago mucha fotografía en paisaje también, no me aferro nada más a la fotografía urbana. Y bueno, nada, eso. Bueno, pues no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más, o si Rosa quiere hacer algún comentario. Bueno, en el comentario del taller, el que es de más horas de composición, Marcelo lo que compagina de enseñar, bueno, es como hacer un trabajo de tipo de fotografía y entonces mostrarlo, hacer un visionado de la gente que participemos en este taller, y luego una hora siguiente de teoría para la próxima, para el próximo, ¿no? Sí, al principio se hacen 2 clases teóricas seguidas, y después, como dice ella, cada semana se hace el visionado de lo que yo dije en la anterior clase, y después se da otro ejercicio de composición, variantes de composición, para llenar el bolsillo de variantes lentamente. O sea, ¿por qué son 2 meses? Porque uno tiene que hacerlo lentamente. Hay que ir trabajando, como hacer microcirugías de la fotografía, ¿no? Poco a poco, y ejercitándose. Estamos hablando de lo mismo, pero siempre diseccionando cada lugar. En un principio a través de los bordes, porque la fotografía, el borde define los contenidos, y a través de eso, de definir el contenido donde voy a poner el ojo, voy desarrollando adentro todo lo que tiene que ver con diagonales, figuras, asimetrías, simetrías, masas desenfocadas, colores cálidos, fríos, profundidad de escena, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo lentamente. Y yo creo que vale la pena, porque yo estas cosas las hacía en un taller de un fin de semana o 10 días en Cuba. Entonces la gente quedaba realmente trastornada. O sea, terminábamos un taller en Cuba 10 días de esta manera y después tenías que descansar una semana. Creo que no es la mejor forma. Creo que la mejor forma es tomarlo de una manera más tranquila. Eso la pandemia me lo hizo reflexionar también. Gracias a la pandemia uno ya no viaja, entonces empieza a pensar que se pueden hacer las cosas de una manera más reflexiva. Cada uno en su casa, pero ejercitándose en las prácticas en el entorno donde esté, ¿no? Y después, bueno, vamos hablando, interactuando en directo, nada de vídeo. No quiero hablar para una máquina, sino que hablemos como acá, ¿no? Primero con Margarita, después con Albert, después con Yacine, y así, ¿viste? Durante el tiempo que sea necesario. A veces nos quedamos como media hora más, porque
En realidad no se hacen 2 horas, capaz que son 2 horas y media, pero si vale la pena hay que seguir. Y bueno, y así se hace un curso de composición. O por lo menos es lo más óptimo para trabajar, porque acá no vamos a hablar de técnicas, le vuelvo a repetir. A lo sumo diré algunas cositas muy básicas, pero vamos a hablar de composición, nada más. Lo que está, lo que percibe el ojo dentro de una fotografía. Y no hay más. Muy bien. Bueno, ¿Algo más? ¿Tenéis? Se me estaba ocurriendo Rose. una cosa. Yo siempre estoy ahí, ¡wow! Mi cabeza. Que luego podríamos hacer una exposición de este proyecto, de este taller. ¿Por qué sí? Exponerlo. sí, claro. Si hay el presupuesto para hacer las copias, maravilloso, porque después puedo ayudar un poco a editar, ¿no? Lo mejor de cada uno en 2 fotografías o en 3. Depende de la capacidad y la cantidad de fotografías que se puede hacer en una exposición, y yo encantado, qué lindo llevar en papel. A mí las fotografías en papel me encantan, porque se ven de otra manera. Todo tanto, siempre digital, todo digital. Fíjense acá, yo acá atrás de mi ordenador tengo copias fotográficas que las dejo en la pared. Eso me lo enseñó Sergio Larraín. Sergio Larraín una vez le dijo al sobrino, el sobrino le preguntó qué es la fotografía, entonces él explicó muchas cosas, y entre ellas dijo, poné en la pared, donde la mirás todos los días, poné las fotografías que más te interesan. Entonces después cuando vayas a hacer fotografías, simplemente pensá en esas composiciones, y el resto déjalo de lado, porque eso es ruido. Entonces el ruido te hace cometer errores, y volvés a cometer los mismos errores de siempre. Entonces, lo importante es pensar en 4 o 5 composiciones que te gustan, y a partir de eso ir a la calle y pensar en eso nada más. El resto, déjalo, desechalo. Y estamos viviendo en una época muy difícil, y ya sé que es difícil hoy en día, porque todo visual. Pero por lo menos en mi casa, en mi espacio, tengo acá 6 o 7, 3, 6, 8 fotografías, que son las que me representan. Y yo con esas 8 composiciones salgo a la calle y nada más. No me rompo la cabeza buscando, bueno, pues hay algo interesante para hacerlo diferente, obviamente, pero quiero decir que intento no cometer los mismos errores. Por eso les decía al principio de la clase, uno tiene que fracasar para mejorar, pero fracasar no en el sentido, viste, que ya no va más, sino ser autocrítico y decir, bueno, me equivoqué, mañana vamos a salir y vamos a hacer otra foto que esté en mejores condiciones que la anterior. Y de eso se trata, y por eso la composición lleva su tiempo, su mimo. Esto es sentimiento nada más, es simplemente eso. La composición es ponerle pasión, es mucho trabajo. Mucho trabajo de corazón, de mente, y además es maravilloso, porque te hace pensar, te hace crear, ¿no? Porque hoy en día crear es una de las cosas que faltan en esta sociedad. Esta sociedad está todo armado, ya no hace falta crear, está todo, tenemos todo, ¿qué más? Y además no tenemos tiempo. Eso es otro de los problemas. Nos llenamos de nuestros compromisos, nos llevan a no tener tiempo para pensar. Estamos ahí, ¿viste? Hoy tenemos que ir allá. Bueno, la composición te lleva a pensar en esos espacios de creatividad de uno. Entonces, durante 2 meses vamos a intentar, los que quieran, pensar en uno mismo, aunque sea por 2 horas por semana. Y bueno, hasta ahora lo he hecho varias veces durante la pandemia, y hemos sacado petróleo, realmente, porque ha sido maravilloso. Han descubierto los grupos que han trabajado conmigo un montón de cosas de sus pulsaciones, porque yo no quiero que fotografíen como yo, sino que cada uno saque lo que tiene acá adentro, ¿no? Como decía Margarita, en algún momento lo dijiste, Margarita, que uno saque todo lo que tiene acá adentro, ¿no? Y llevarlo a una fotografía. Eso es maravilloso. Aunque no gane el Pulitzer, no gane el WordPress, eso no es el problema. El tema es que uno se sienta orgulloso de lo que está haciendo, ¿no? Es decir, mira, estoy sacando este trabajo. Entonces, como dice Rosa también, maravilloso, si podemos llegar a exponer esas pulsaciones internas en un taller y llevarlas al papel,
ya está además decir que la fotografía cumplió su ciclo, ¿no? Su ciclo creativo. Bueno, pues muchas gracias de nuevo, súper agradecida. Ha No, sido yo- un verdadero placer Sí. compartir tu mirada también y tu experiencia, que no es poca, ya. Y nada, que te tenemos aquí, ya sabes que estás aquí en la agrupación también, y ya también te he invitado para que pertenezcas a nosotros también en la asociación, para compartir la fotografía y la pasión de la fotografía, que es lo que estamos todos aquí, los que somos de la agrupación, amamos la fotografía al 100% y disfrutar de ella en Ah, qué lindo, qué las lindo. diferentes formas de expresión, porque cada uno de los que estamos aquí vemos y captamos la imagen de diferente manera, pero todos estamos narrando nuestro sentir. Muy bien, muy contento, muy contento. Vale, pues muy Bueno, bien. muchas gracias a todos, ¿eh? Gracias a ti, Marcelo. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias. Y gracias Y también. nos Gracias, veremos. gracias. Nos veremos. Sí, sí. Sí, nos vamos a ver. Gracias a Rosa y Jacint también por la iniciativa. ¿eh? Sí, Rosa, muy bien, ¿eh? Rosa, Muy bien. a mí la idea es Rosa. Totalmente. Bueno, Laura fue la que me llamó para No, traer a vale. Marcelo, ¿eh? Vamos a hablar de Laura Pina también. Es decir, que yo aquí estoy de invitado como encargado de formación, muy contento de haber estado aquí. Pienso que evidentemente es una actividad que puede ser muy interesante. Muy interesante, ¿eh? Y muy interesante, muy útil. Y no dudo que el Consejo lo aprobará y que se Y pueda hacer. tanto. Bueno, aquí habrá un... Bueno, sí, aquí estamos. No, Ya aquí somos tres, ¿no? ya estamos unos cuantos, por lo tanto, no dudo, y podremos convencer a los que no están. Y seguro. tanto, y tanto. Pero bueno, Seguro, si nos vamos a seguro. encontrar en Barcelona, yo, Margarita, te aprovecho para decirte que voy a llevar una botella de ron para tomarnos un traguito ahí en el lugar, ¿eh? Vale. Muy bien. Ay, no tiene micrófono abierto ahora, Margarita. Vale, vale. Bueno, Bueno, chicos. buenas noches. Estoy agradecida, Marcelo. Venga. Venga, buenas noches. Un placer. Gracias a Adeu. todos. Muchas gracias. Adeu. Adéu. Bona nit. Hasta pronto. Adeu, Rosa. Gracias, Rosa. Adeu. Adéu, Rosa, bona nit. Bona nit a tots. Bona nit. Adéu, Dagmi. Ei, Bona nit. ha A estat veure si molt bé apagues el aquest micròfon, senyor. home. T'ha agradat, Damià? Sí, aquest senyor ha estat sensacional, aquest senyor, molt amable, molt bé, perfecte. I tots vosaltres, i tu, Rosa, que ets una crac, molt bé. I el Jacint també. Feu coses. El Jacint el que passa és molt humil, no vol sortir, però sempre està. I a totes el Zoom sempre hi és, sempre. Que ja m'he adonat, que us hi he enganxat a tots ja. És que m'agrada. A tots. Bueno, no ho clitxis, eh? Vinga, gràcies. Adéu. Fira de Rosa. Utilitzat. Bona nit. Adéu. Adéu, adéu, adéu.